Mis padres llevaron a mi hermano a escondidas a mi boda, así que revelé durante un discurso que él tuvo una aventura con mi ex. Ahora su esposa embarazada pidió el divorcio. Hola a todos. Es un poco surrealista estar escribiendo esto, pero, honestamente, necesito opiniones. Yo, Lucas, 31M, me casé con el amor de mi vida, Clara, 27F, hace una semana. Fue un día hermoso, lleno de amor, amigos y familia. Pero, como todo en mi vida, no podía pasar sin un poco de caos. Por algo que mis padres decidieron hacer a mis espaldas, mi hermano Daniel, 33M, probablemente enfrentará un divorcio, y ahora mi familia me está atacando día y noche, diciéndome que necesito arreglar las cosas. Sinceramente, no creo haber hecho nada mal, así que vine aquí para escuchar lo que tienen que decir. Para dar un poco de contexto, mi relación con Daniel está completamente destruida. No siempre fue así. Cuando éramos más jóvenes, teníamos un vínculo normal de hermanos. Peleábamos como cualquier niño, pero siempre supe que, en el fondo, él cuidaría de mí y yo de él. Mis padres siempre se esforzaron por inculcar el valor de la familia por encima de todo, y realmente intenté honrar eso. El problema es que, al parecer, ese valor solo tenía sentido para mí. Todo comenzó hace 6 años, cuando empecé a salir con una chica llamada Laura, hoy 31F. Estaba obsesionado con ella. Era hermosa, inteligente, divertida, parecía perfecta. Formábamos parte del mismo grupo de amigos, y cuando empezamos a salir, sentí que mi vida estaba completa. Pero, en el fondo, ella era una persona tóxica. Mi mundo se volvió un caos desde el momento en que nos involucramos. A ella le encantaban las peleas y vivía para el drama. ¿Y yo? Siempre fui alguien que huía de los conflictos. A pesar de todas las señales de alerta, estaba enamorado y lo ignoré todo. Hasta que, 6 meses después, descubrí que me estaba engañando con alguien del trabajo. Fue por casualidad que lo descubrí, y mi corazón se rompió en pedazos. Cuando la confronté, lo negó hasta que ya no pudo más, y finalmente lo admití. Me rogó perdón, dijo que había cometido un error y que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza. Contra todo buen juicio, le di otra oportunidad. Creía que, tal vez, ella podría cambiar, aunque sabía que quien engaña una vez, engaña siempre. Durante los primeros meses, parecía que todo estaba bien, pero, poco a poco, comenzaron a aparecer los mismos comportamientos extraños. Sabía que algo iba mal, pero no quería creer que ella pudiera engañarme de nuevo. Empecé a racionalizar todo en mi cabeza, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Hasta que, un día, decidí revisar su celular. No me gusta la persona que era en ese momento. Invadir su privacidad mostró cuán rota estaba ya la confianza. Pero, de algún modo, fue un alivio, porque lo que descubrí confirmó todos mis temores. Laura me estaba engañando nuevamente. ¿Y con quién? Con Daniel, mi propio hermano. Nunca había sentido tanto dolor en toda mi vida. Leer los mensajes entre ellos fue como recibir un puñetazo en el estómago. Las personas en las que más confiaba me traicionaron de la forma más cruel posible. En ese momento, Laura entró en la habitación y vio que tenía su celular. Empezó a gritar, diciendo que estaba invadiendo su privacidad, pero solo señalé la pantalla, tiré el celular contra la pared y salí de casa. Caminé durante horas, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Recibí algunas llamadas de ella, pero ignoré todas. Cuando se dio cuenta de que no contestaría, hizo que Daniel me llamara. Me dejó algunos mensajes diciendo que necesitábamos hablar y que no era lo que parecía. Pero, sinceramente, ¿qué más podía decir? Los mensajes eran claros como el agua. Al día siguiente, le mandé un mensaje a Laura diciéndole que podía recoger sus cosas. Intentó llamarme varias veces, pero la ignoré. Unos días después, recogió todo y se fue sin hacer un escándalo, al menos esa vez. En cuanto a Daniel, simplemente desapareció de mi vida. No intentó justificarse más allá de esos mensajes iniciales. Una semana después, les conté todo a mis padres. Estaban sorprendidos, por supuesto, y, para mi alivio, inicialmente se pusieron de mi lado. Reprendieron a Daniel y dijeron que entendían si no quería volver a verlo nunca más. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que no podían lidiar con el hecho de que la familia perfecta estaba destruida. Esto se hizo cada vez más evidente. Después del impacto inicial, mis padres empezaron a dar señales de que querían que dejara el pasado atrás. Repetían que la familia lo es todo y que Daniel merecía una segunda oportunidad. Pero, para mí, eso era imposible. No se trataba solo de Laura, sino de la traición de mi propio hermano. Él sabía cómo me sentía por ella y, aún así, hizo lo que hizo. Eso no era algo que pudiera superar. Conforme pasaron los meses, mis padres intentaron hacer que la reconciliación pareciera algo inevitable. Mi madre soltaba comentarios sutiles, como Daniel te echa de menos o quizás algún día puedan hablar. Yo cortaba el tema cada vez que surgía. Mi padre, por otro lado, se mantenía en silencio. Creo que sabía que cualquier intento de convencerme solo empeoraría las cosas. Fue entonces cuando empecé terapia.
Necesitaba lidiar con la ira y el resentimiento, no solo hacia Daniel y Laura, sino también por la presión constante de mi madre. En el proceso, me di cuenta de lo tóxica que había sido Laura y que, en el fondo, Daniel me había hecho un favor al sacarme de esa relación. Claro, eso no justificaba lo que hizo, pero me ayudó a ver que mi vida podía ser mucho mejor sin ella. 2 años después, conocí a Clara. Era completamente diferente a Laura. Clara era tranquila, amable y me hacía sentir en paz, algo que nunca había experimentado antes. Nos conectamos rápidamente, y en poco tiempo, ya estábamos saliendo. Por primera vez, estaba en una relación saludable y sin drama. Durante mucho tiempo, no le conté a mi familia sobre Clara. Tenía miedo de cómo reaccionaría mi madre, especialmente por Daniel. Después de todo lo que había pasado, sabía que presentarles a Clara significaría abrir un nuevo capítulo para que intentaran presionarme de nuevo sobre reconstruir la familia. Así que mantuve la relación en secreto hasta que estuvimos seguros de que queríamos casarnos. Cuando finalmente se lo conté a mi familia, se emocionaron. Clara los conquistó rápidamente con su dulce personalidad, y mis padres parecían genuinamente felices por mí. Pero, como siempre, mi madre encontró la manera de arruinar el momento. Durante la cena en la que anunciamos nuestro compromiso, dijo: ahora que estás feliz y has seguido adelante, por fin puedes reconciliarte con Daniel. Volvamos a ser una verdadera familia. Eso me tomó por sorpresa. Respiré hondo y traté de explicar, una vez más, que el problema no era Laura ni el tiempo que había pasado, sino la traición de Daniel. Les dije que no importaba cuánto tiempo pasara, nunca lo perdonaría. Mi madre se enfureció, diciendo que estaba siendo terco e inmaduro. Mi padre, como siempre, intentó calmar las cosas, pidiéndole a mi madre que dejara el tema. Clara, que había estado callada hasta ese momento, finalmente habló. Dijo: creo que Lucas es más que capaz de decidir cómo manejar esto. Tiene derecho a establecer sus límites. Eso silenció temporalmente a mi madre, pero pude ver en su rostro que estaba lejos de aceptar la situación. Después de esa cena, las cosas se volvieron tensas entre mi madre y yo. Ella dejó de hablar abiertamente sobre Daniel, pero sentía que estaba tramando algo. A pesar de eso, la vida continuó, y Clara y yo comenzamos los preparativos para la boda. Mi madre parecía involucrada e incluso se disculpó por haberme presionado tanto. Me aseguró que respetaría mis límites de ahora en adelante. Por un tiempo, le creí. Clara, optimista como siempre, decía que mi madre solo quería que todos fueran felices. Pero, en el fondo, sabía que no se rendiría tan fácilmente. Aún así, traté de enfocarme en la boda e ignoré mis sospechas. Llegó el gran día. Todo estaba perfecto. Mis amigos estaban allí. Clara estaba radiante con su vestido de novia, y apenas podía creer que me estaba casando con la mujer de mis sueños. Hasta que, poco antes de que comenzara la ceremonia, mi mejor amigo y padrino, Rafael, 32M, llegó corriendo hacia mí con una expresión preocupada. Lucas, tenemos un problema, dijo. Mi estómago dio un vuelco. Le pregunté qué estaba pasando, y me contó que mis padres habían llegado, con Daniel y su esposa embarazada, Mariana. En ese momento, sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mi cuerpo. No bastaba con todo el historial entre nosotros, ahora también traían a su esposa embarazada, claramente intentando llamar la atención. Rafael dijo que intentó hacer que se fueran, pero mi madre insistió, diciendo que Daniel era mi verdadero hermano y que la familia siempre debe estar presente en momentos importantes. Estaba furioso. Llamé de inmediato a mi padre, exigiendo una explicación. Intentó calmarme, diciendo que era por el bien de la familia y que no dolería fingir por unas horas. Mi respuesta fue corta y directa: hoy es mi boda, y ustedes la arruinaron. Mi cabeza estaba a mil. No podía creer que mis padres hubieran desrespetado mis límites de una forma tan descarada. Lo que más me irritaba era que actuaban como si estuvieran haciendo algo noble, como si estuvieran salvando a la familia. Llamé a mi madre, y ella comenzó con el mismo discurso de siempre: Lucas, es tu hermano. La vida es demasiado corta para guardar rencor. Me quedé en silencio por unos segundos, tratando de controlarme. Cuando finalmente hablé, dije: si la vida es tan corta, ¿por qué están desperdiciando mi boda obligándome a aceptar algo que dejé claro que no quiero? Les dije que no trajeran a Daniel. No solo ignoraron eso, sino que además planearon todo a mis espaldas. Ustedes no respetan nada de lo que digo. Mi madre intentó justificarse, diciendo que lo hizo por el bien mayor y que yo necesitaba ser el hermano más maduro. Perdí la paciencia y colgué la llamada. Rafael se quedó a mi lado, esperando que tomara una decisión. Sabía que estaba a punto de explotar y causar un escándalo, pero también entendía que eso no resolvería nada. Fue entonces cuando sugirió una idea que, al principio, pareció una locura, pero tenía sentido. Si ellos creen que todo se trata de la imagen de la familia, vamos a destruir esa imagen delante de todos. La idea era simple y brutal: hacer un brindis. No un brindis cualquiera, sino uno que expusiera todo. Mi hermano, mi ex, mis padres, todo el drama. Inicialmente, dudé. Después de todo, era mi boda,
y no quería convertir el día más feliz de mi vida en un circo. Pero, al mismo tiempo, sabía que necesitaba establecer un límite definitivo. No podían salirse con la suya. Hablé con Clara sobre lo que Rafael había sugerido. Ella se quedó en silencio un momento, procesando todo. Cuando finalmente respondió, dijo algo que me sorprendió: Lucas, si eso es lo que necesitas hacer para liberarte de esta situación, estoy contigo. Este es nuestro día, y ellos lo arruinaron. Haz lo que tengas que hacer. Eso me dio la fuerza que necesitaba. La ceremonia continuó sin incidente. Daniel y mi madre se mantuvieron discretos, probablemente pensando que saldrían impunes. Después de la ceremonia, llegó el momento de los brindis. Algunas personas dieron discursos hermosos, incluido Rafael, quien abrió la sesión de brindis. Luego, llegó mi turno. Me levanté con la copa en la mano y dije, quiero aprovechar este momento para hacer un brindis muy especial. No solo a mi maravillosa esposa, Clara, quien es lo mejor que me ha pasado en la vida, sino también a mi hermano, Daniel. El salón quedó en silencio. Vi cómo el color desapareció del rostro de mis padres. Daniel me miraba, pero no decía nada. Su esposa, Mariana, parecía confundida. Claramente, no sabía lo que estaba por venir. Continué: Daniel, gracias. Gracias por ser el hermano que siempre supo cómo desafiarme, incluso si eso significaba destruir mi confianza. Porque, si no fuera por ti, nunca habría conocido a Clara. Es gracias a tu traición con Laura, mi ex, que pude salir de una relación tóxica, reconstruirme y encontrar el amor verdadero. El silencio en el salón era ensordecedor. La gente estaba conmocionada. Mariana se puso pálida, y Daniel simplemente miraba al suelo. Continué, dirigiéndome a mis padres, y, por supuesto, también quiero agradecer a mis padres, que, a pesar de saber todo esto, decidieron traer a Daniel aquí hoy, sin avisarme, porque la imagen de la familia era más importante que mis sentimientos. Gracias por recordarme lo que realmente les importa. Mi madre empezó a llorar. Mi padre miraba al vacío, completamente incómodo. Rafael, Clara y yo nos mantuvimos en silencio, dejando que el peso de mis palabras se sintiera en el aire. Fue Mariana quien rompió el silencio. Se levantó, miró a Daniel y le dijo: esto es lo que me has estado ocultando todo este tiempo. Sin esperar una respuesta, se disculpó educadamente con los invitados y salió del salón. Daniel fue detrás de ella, pero ella lo ignoró. Después de que se fueron, mis padres permanecieron inmóviles durante unos minutos. Mi madre apenas podía mirarme. Murmuró algo sobre que necesitaba irse y salió con mi padre justo detrás. Finalmente, el peso que había cargado durante años empezó a desaparecer. Sabía que había causado una escena, pero, por primera vez, sentí que me había defendido. La fiesta continuó. La mayoría de los invitados intentaron ignorar lo que acababa de suceder, pero Rafael y Clara estuvieron a mi lado, apoyándome. Sabía que aún habría consecuencias, pero, en ese momento, solo quería disfrutar lo que quedaba de mi boda. Al día siguiente de la boda, me desperté con el celular lleno de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de mi madre. Los mensajes variaban desde acusaciones furiosas hasta intentos patéticos de manipulación emocional: ¿cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia? Arruinaste todo, tu hermano está destruido, y es tu culpa. También intentaba involucrar a Clara, diciendo que yo estaba arrastrando a mi esposa al lodo al negarme a resolver las cosas. Clara, por su parte, lidiaba con sus propios problemas. Mi madre también le estaba enviando mensajes, cambiando de táctica. Ahora le decía que Clara tenía el deber de ayudarme a reconciliar a la familia. Clara, siendo la persona maravillosa que es, trató de ignorarlo lo más posible, pero quedó claro que todo eso comenzaba a afectarla. Le pedí que bloqueara a mi madre, pero cada vez que lo hacía, mi madre conseguía un nuevo número o creaba otra cuenta en Instagram para seguir enviando mensajes. Mientras lidiábamos con eso, recibí una llamada que no esperaba. Era Mariana, la esposa de Daniel. Al principio, dudé en contestar. Después de todo, no sabía qué quería o si intentaba defender a Daniel, pero su voz al teléfono era diferente. Estaba llorando y me pidió, casi suplicando, que le contara mi versión de la historia. Dijo que Daniel le había contado una versión completamente diferente y que necesitaba saber la verdad, especialmente porque estaba a punto de tener al bebé. Clara me animó a escuchar a Mariana. Me dijo que Mariana no tenía culpa de nada y que, si estaba dispuesta a escuchar, yo debería contarle la verdad. Acepté y quedamos en vernos en una cafetería. Cuando Mariana llegó, parecía agotada. Su embarazo era evidente, pero el cansancio emocional lo era aún más. Tan pronto como nos sentamos, comenzó a hablar. Dijo que, desde la boda, Daniel estaba completamente fuera de sí, tratando de justificar lo sucedido. Según él, Laura y yo solo éramos amigos, y cuando ella se enamoró de él, yo no pude manejarlo y corté contacto con ambos. Dijo que intentó acercarse a mí varias veces, pero que yo era demasiado inmaduro para superar el asunto. Cuando escuché eso, quedé en shock. No sabía si reír o enfurecerme aún más.
Le dije a Mariana que todo eso era una mentira absoluta y comencé a contarle todo desde el principio, cómo salía con Laura, cómo descubrí la traición, cómo Daniel sabía cuánto la amaba y aún así decidió traicionarme. Le conté cómo mis padres intentaron encubrirlo todo por el bien de la familia y cómo, en la boda, ellos cruzaron todos los límites al traer a Daniel sin mi consentimiento. Mariana guardó silencio mientras yo hablaba. Cuando terminé, parecía devastada. Entonces es verdad, dijo, casi en un susurro. Le pregunté qué quería decir, y me explicó que, incluso antes de la boda, sentía que algo no estaba bien. Daniel siempre evitaba hablar sobre mí y sobre lo que había sucedido. Cuando preguntaba a mis padres, ellos siempre decían que era algo del pasado y que ya no importaba. Empezó a unir los puntos y se dio cuenta de que había algo mucho más grande detrás. Fue entonces cuando dijo algo que me incomodó. Mi madre había presionado a ambos para que asistieran a la boda. Mariana no quería ir, especialmente porque sabía que la relación entre Daniel y yo era pésima. Pero mi madre insistió, diciendo que ese era el momento perfecto para la reconciliación porque, con el bebé en camino, la familia necesitaba estar unida. Mariana lo creyó, pensando que tal vez yo había dado alguna señal de que estaba dispuesto a intentarlo. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de pena y rabia. Pena por Mariana, que claramente había sido manipulada, y rabia por mis padres, que habían orquestado todo sin importarles los sentimientos de nadie. Mariana parecía destrozada y dijo, nunca debí haber ido. Pensé que estaba haciendo algo bueno por nuestro bebé, pero solo causé más problemas. Le dije que no era su culpa y que tenía derecho a saber la verdad, especialmente porque estaba a punto de traer una nueva vida al mundo. Mariana guardó silencio por un momento y luego dijo, casi entre lágrimas, voy a pedir el divorcio. No puedo quedarme con alguien que miente así, especialmente sobre algo tan importante. Él te destruyó a ti, y ahora está tratando de destruirme a mí. Sabía que hablaba en serio, pero aún así me tomó por sorpresa. No sabía qué decir, así que solo le ofrecí mi apoyo. Le dije que, si necesitaba algo, Clara y yo estaríamos ahí para ayudarla, especialmente por el bebé. Me agradeció, pero dijo que necesitaría tiempo para procesarlo todo. Cuando se fue, le conté todo a Clara. Ella, como siempre, me apoyó y me dijo que había hecho lo correcto al contarle la verdad. Pero también sabíamos que eso no era el final. La decisión de Mariana de pedir el divorcio iba a avivar aún más el conflicto con mi familia. En los días que siguieron, la situación escaló rápidamente. Recibí una llamada de mi padre, algo que ya era raro. Parecía abatido, casi resignado, y dijo, Lucas, solo estoy llamando para avisarte que Mariana presentó la solicitud de divorcio. No te estoy culpando por esto, pero tu hermano está destruido. Por primera vez, sentí que mi padre no estaba tratando de manipularme, solo compartía las consecuencias. Aún así, me pidió que me mantuviera alejado para evitar más conflicto. Respondí de forma seca, yo ya estaba alejado hasta que decidieron traerlo a mi boda. Mi madre, por otro lado, estaba furiosa. Intentó llamarme varias veces, pero seguí ignorándola. Cuando se dio cuenta de que no iba a contestar, empezó a enviar mensajes aún más agresivos, diciendo cosas como, destruiste el matrimonio de tu hermano, arruinaste nuestra familia, y, por supuesto, la vieja carta emocional, después de todo lo que hicimos por ti, así es como nos tratas. Sabía que responder sería inútil, pero aún así envié un único mensaje, no fue mi traición la que destruyó su matrimonio. Esa es culpa de Daniel, y lo sabes. Ustedes eligieron desrespetar mis límites en mi propia boda. Las consecuencias son de ustedes, no mías. Mi madre, por supuesto, no se detuvo ahí. Volvió a intentar atacar a Clara, enviándole mensajes e incluso creando nuevas cuentas en redes sociales. Cuando Clara bloqueaba una, otra aparecía al día siguiente. Esto comenzaba a desgastarla. Mi esposa, esa mujer increíble que siempre me apoyó, ahora estaba sufriendo por algo en lo que nunca estuvo involucrada. Hicimos una reunión en casa para hablar de esto. Clara dijo que estaba cansada y que creía que necesitábamos cortar el contacto completamente. Estuve de acuerdo y decidí cambiar mi número de teléfono. Clara hizo lo mismo. También reforzamos nuestras cuentas en redes sociales para evitar que mi madre continuara molestándonos. Por primera vez en años, sentí que recuperábamos el control. Mientras tanto, la situación con Daniel empeoraba. Según mi padre, estaba en un estado deplorable. Mariana lo había dejado y ya se estaba organizando para criar al bebé sola. Daniel intentó ponerse en contacto conmigo, pero, como ya había bloqueado todos los medios, no lo consiguió. Mi padre me dijo que Daniel quería disculparse, pero yo no lo creí. Tuvo 6 años para hacerlo y solo lo intentó cuando lo perdió todo. A pesar de eso, no podía sentir pena por él. Tomó decisiones terribles y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Traicionó a su propio hermano, mintió a su esposa y, al final, arruinó su propio matrimonio. ¿Qué más podía esperar? Algunas semanas después, recibí otro mensaje inesperado, esta vez de Mariana. Quería agradecerme por ser honesto con ella y me informó que ya había oficializado el divorcio. Dijo que sabía que criar a un bebé sola no sería fácil,
pero que era mejor que vivir una mentira junto a alguien como Daniel. Le pregunté si necesitaba algo, y respondió que solo necesitaba tiempo y espacio. Clara y yo estuvimos de acuerdo en ayudarla si cambiaba de opinión, pero respetamos su decisión de seguir sola. En cuanto a mis padres, su silencio no duró mucho. Mi madre eventualmente encontró otra manera de contactarme, esta vez a través de familiares lejanos. Comenzaron a llamarme, diciendo cosas como, sabes que tu madre solo quiere lo mejor para la familia, o, es tu hermano, Lucas, y deberías ayudarlo en este momento difícil. Me mantuve firme y expliqué mi posición a todos los que intentaron interferir. La mayoría entendió, pero algunos aún insistían en que la familia está por encima de todo. Para mí, ese concepto ya no significaba nada. Eventualmente, mi padre intentó retomar el contacto de una manera más racional. Quería hablar y tratar de remediar las cosas. Dijo que entendía que Daniel había cometido un error, pero que, al final, seguía siendo mi hermano y que, en algún momento, necesitaría dar el primer paso para reconstruir la relación. Mi respuesta fue clara, yo ya di el primer paso. Fue cuando corté contacto con él hace años. Ustedes eligieron forzar una reconciliación en el día más importante de mi vida. Ahora, ustedes tienen que lidiar con las consecuencias. Después de esa conversación, mi padre pareció desistir de tratar de convencerme. Mi madre, sin embargo, continuó en su misión de arreglar a la familia, pero, con el tiempo, incluso ella comenzó a disminuir sus intentos. Bloquearla y alejarme completamente fue difícil al principio, pero terminó siendo liberador. Hoy, Clara y yo estamos bien. Mariana tuvo al bebé y nos envió un mensaje rápido para informarnos. Clara y yo le enviamos un regalo y dejamos claro que estaríamos disponibles si necesitaba ayuda. No mantengo contacto con mis padres ni con Daniel, y eso ha sido esencial para preservar mi salud mental. ¿Siento culpa por lo que pasó en la boda? No. De hecho, ese brindis fue la liberación que necesitaba después de años tragándome la traición y las manipulaciones de mi familia. Daniel mereció todo lo que sucedió, y mi madre necesitaba entender que no podía controlar todo en nombre de su imagen perfecta. Clara siempre dice que fue el día más feliz de su vida. A pesar de todo el drama, aún se siente así. En cuanto a mí, finalmente siento que estoy en paz, y eso, para mí, vale más que cualquier otra cosa.